tú hablando a nuestro corazón por tu santa palabra, seas tú disponiendo todo nuestro ser, seas tú quitando toda distracción y permitiendo que lo que yo enseñe sea de gran provecho y bendición a todos nosotros. Gracias, Padre, por cada una de las personas que están en este lugar y aún por las que están viendo a través de Facebook Live esta enseñanza. Bendíceles, Señor, háblales a su corazón y permite, Padre Santo, que hoy tu nombre sea exaltado y glorificado por sobre todas las cosas. Colocamos este tiempo en tus manos y te ruego que guíes mis palabras en la luz de tu palabra y tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bien. La enseñanza para el día de hoy lleva por título ¿Cómo enfrentar la maldad de nuestros tiempos y en nuestros tiempos? ¿Cómo enfrentar la maldad de nuestros tiempos o en nuestros tiempos? Termina el año 2022 e inicia el año 2023. Y como hemos podido ver en los últimos años, mis amados hermanos, han sucedido cosas fuera de lo normal que no estábamos esperando. De un momento a otro vino una pandemia a nivel mundial, la pandemia del COVID, que nos confinó a todos y que cambió de manera abrupta el desarrollo normal de la vida cotidiana de todas las personas en el mundo. Esto trajo para muchos graves problemas, tanto económicos, cierre de empresas, de negocios, escasez de alimentos, inflación, desempleo, problemas de salud mental, suicidios, separaciones, pérdidas de seres queridos por la muerte del COVID, etcétera, etcétera. Problemas emocionales, una gran cantidad de cosas que hasta el día de hoy estamos cosechando y aún se están incrementando. Yo no esperaría que la humanidad hubiese reflexionado y hubiese puesto esto en su corazón y hubiese cambiado la manera de vivir, pero por lo que estoy viendo en diciembre, le importó un pepino a la humanidad lo que ha pasado. Las reprensiones del Señor no las escucha. Entonces, además de esto, hemos podido ver cómo la maldad del hombre en el mundo se ha explosionado a niveles insospechados y a niveles tenebrosos. Cosas que uno nunca, yo lo miro así, cosas que uno nunca se imaginaba que pudieran llegar a ser, han sucedido en el mundo. El adoctrinamiento de ideologías izquierdistas, progresistas, liberales, anticristianas han expandido sus tentáculos a niveles agigantados. Y esto se ha logrado a través de los gobiernos, las instituciones educativas y los diferentes medios de comunicación, la televisión, el internet con las redes sociales, han influenciado la mente y la moral de las personas de una manera aterradora, haciendo que cada día se ignore y se desprecie más la ley de Dios y se acepte la inmoralidad y lo antinatural. Hay un sistema engañoso de maldad a nivel global que tiene una agenda bien estructurada, cuyo objetivo es distorsionar la verdad. Ese es el objetivo, distorsionar la verdad, adormecer la conciencia y hacer ver la mentira como si fuera verdad y la maldad como si fuera buena. Eso es lo que está haciendo ese sistema engañoso de maldad en su agenda. Esto lo han logrado a través de discursos engañosos bien elaborados,
a través de las instituciones educativas, de los gobiernos, de las organizaciones mundiales, lo han logrado. Su objetivo es hacer que la gente acepte, adopte y practique el pecado y la maldad como algo normal, y que todo aquel que se oponga a su agenda o a sus postulados sea censurado y considerado como un retrógrado, como un intolerante, un fanático religioso. Eso es lo que estamos viendo, y eso veremos en este año también y en los venideros, que cada día se acrecentará más este movimiento. Amados hermanos, una cosa es cierta: cuando una sociedad decide no tener en cuenta a Dios y rechazar su precepto o sus preceptos, Satanás y el pecado entenebrecen su entendimiento a tal punto que escogen las tinieblas en lugar de la luz, el mal en lugar del bien, la injusticia en lugar de la justicia, su propio camino en lugar del camino de Dios, y el infierno en lugar del cielo. Eso sucede cuando una sociedad le da la espalda a Dios y desecha los postulados eternos de su gloriosa palabra. Los hombres llegan al punto en que aprueban, aplauden y legalizan el pecado, legalizan la inmoralidad y los vicios, en lugar de aplaudir y aprobar la justicia y la rectitud de Dios. De hecho, la justicia y la rectitud de Dios la toman como algo dañino para la sociedad. En este orden de ideas, vemos que cada día el sistema engañoso de maldad invade y contamina más y más la familia y la iglesia, las dos instituciones más sagradas que Dios ha creado sobre la faz de la tierra: la familia y la iglesia. Ante este ataque infernal que se cierne sobre la tierra y sobre las dos instituciones más importantes de la tierra que Dios ha creado, es decir, la familia y la iglesia, y que parece imparable este ataque y que gana terreno cada día más, ¿qué hacer como cristianos y como hijos de Dios para enfrentar o no doblar la rodilla ante este sistema engañoso de maldad que avasalla por todas partes de la sociedad y a nivel global? Quisiera compartir 5 cosas en el día de hoy que debemos hacer como iglesia y como hijos de Dios para enfrentar la realidad de esta creciente maldad que estamos viviendo, que es una realidad y que los profesores pueden testificarlo, y que nosotros lo podemos ver, y que nosotros lo podemos palpar aquí en nuestra nación, puesto que tenemos un gobierno progresista. Hermanos, entonces vamos a ver estos 5 cosas que podemos nosotros hacer como hijos de Dios para no doblar la rodilla ante Baal. En primer lugar, tengamos plena certeza y convicción de que Dios es soberano y tiene absoluto control de todas las cosas en el mundo entero. Esto es muy importante como hijos y cristianos, hijos de Dios y cristianos que confiamos en lo que Cristo hizo por nosotros. Tener certeza, tener convicción que Dios es soberano y tiene absoluto control de todas las cosas en el mundo entero. Si no tenemos esta convicción, entonces nosotros vamos a pensar que a Dios se le salieron las cosas de las manos y que el mal triunfará sobre el bien. Pero eso es falso. Como hijos de Dios que tenemos la Biblia como norma de fe y conducta, la palabra de Dios nos muestra otra cosa. Vaya conmigo a Daniel capítulo 2, verso 20 al 22. Daniel, versos 20 al 22. Dice así la palabra de Dios. Espero que todos estén allí.
Daniel 2, 20 al 22. Dice: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amén. Qué pasaje este tan maravilloso y tan alentador. El profeta Daniel está cautivo en Babilonia, en un régimen totalmente pagano y autoritativo, gobernado por el rey Nabucodonosor. Es un imperio totalmente pagano, pecador. Y allí Daniel y sus amigos pueden o están en peligro de ser adoctrinados, y están empeñados en adoctrinarlos para cambiar su cultura y sus convicciones religiosas en este lugar allí cautivos. Y quieren cambiar su cultura y sus convicciones religiosas a la fuerza. Cuando son sentenciados a muerte los sabios, porque ninguno pudo adivinar el sueño que el rey Nabucodonosor tuvo, Daniel junto con sus amigos, que eran creyentes verdaderos, pidieron a Dios que les revelara el sueño del rey, para que no perecieran en el edicto del rey, porque como no podían adivinar, entonces el rey decretó que todos los adivinos, que todos sus videntes fueran exterminados por no revelarle el sueño. Y entre ellos estaba Daniel y sus amigos, y a ellos también los iban a matar. Entonces Daniel ruega a Dios para que revele el sueño que el rey Nabucodonosor había tenido, y así ellos no perecer por el edicto del rey. Y Dios escuchó su súplica, y el sueño le fue revelado a Daniel en visión de noche. Usted puede mirarlo ahí atrásito. En respuesta, Daniel, a esta revelación que Dios le hace del sueño de Nabucodonosor, una revelación que no era nada fácil, porque el rey tuvo un sueño y le pedía a los adivinos que le adivinaran el sueño, que le dieran la interpretación del sueño, y los adivinos le dicen: pues Señor, díganos el sueño, qué fue lo que soñaste y nosotros te damos la interpretación. Y el rey dijo: no, a mí se me olvidó lo que soñé. Y pide que le revelen el sueño que él había tenido y que le recuerden lo que él había soñado. ¿Quién iba a hacer eso? Entonces Daniel, en su convicción de lo que él es delante de Dios y de quién es Dios, pide que le revele el sueño para no perecer, y Dios le revela en visión y en sueño de noche, le da la respuesta a Daniel. Y Daniel, en respuesta a esto que Dios hace al revelarle el sueño, hace una oración donde reconoce con convicción tres cosas. Verso 20, en él declara y desea que el nombre de Dios sea alabado por los siglos de los siglos, porque de él es el poder y la sabiduría. Noten lo que dice el verso 20. Es una oración que él hace. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Entonces él declara en su oración que el nombre de Dios sea alabado, bendito por los siglos de los siglos, porque de él es el poder y la sabiduría. Porque le reveló un sueño que él no conocía, que él no sabía, y le dio la interpretación. Él alaba y glorifica a Dios. Versículo 21. Reconoce y afirma que Dios es el que cambia los tiempos y las edades. Es decir, que Dios es el que dirige la historia de la humanidad. Y que todo lo que sucede en el mundo sucede porque Él quiere que suceda. Es decir, reconoce la absoluta soberanía, dominio y control
de Dios por sobre todas las cosas. En otras palabras, Daniel está reconociendo que si él está cautivo en Babilonia es porque Dios así lo determinó. Noten lo que dice el verso 21. Él muda los tiempos y las edades. Muda los tiempos y las edades. Quita reyes y pone reyes. Entonces, ¿qué está haciendo aquí Daniel? Reconociendo y afirmando que Dios es el que cambia los tiempos y las edades, que Dios es el autor y el que dirige la historia de la humanidad, y que todo lo que sucede en el mundo sucede porque Él quiere que suceda. Es decir, reconoce la absoluta soberanía, dominio y control de Dios por sobre todas las cosas. Reconoce que Dios en su poder y control soberano es el que pone y quita reyes y gobiernan las naciones de la tierra. Así que el presidente que tenemos ahorita en nuestro país es porque Dios en su soberana voluntad lo puso. Y lo puso con un propósito que nosotros no sabemos bien, pero que está allí porque Dios en su soberanía así lo quiso. Entonces, Él es el autor de la historia, el que dirige la historia, el soberano de los reyes de la tierra, el que quita reyes y pone reyes. Versículo 22. En este versículo 22, Daniel reconoce en su oración y afirma que Dios es el que revela lo profundo y lo escondido, y que no hay nada que se oculte a sus ojos, porque Él es la luz. Noten lo que dice el verso 22. Él revela lo profundo y lo escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con Él mora la luz. Entonces, hermanos, Daniel está reconociendo aquí y afirmando que Él es el único que puede revelarnos lo que está escondido y lo que está en secreto. Si tú y yo necesitamos sabiduría para entender la vida, para entender las cosas, ¿a quién debemos acudir para que nos dé sabiduría y poder tomar decisiones acertadas y correctas en este mundo? A Dios. Porque Él tiene control absoluto de todo y Él conoce absolutamente todas las cosas y nada se oculta a su entendimiento. Él conoce todo. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos enfrentar nosotros el mal? ¿Cómo podemos nosotros estar firmes en medio de un gobierno pagano? Como Daniel, reconociendo el control absoluto y soberano de Dios sobre todas las cosas, clamando a Dios para que nos dé sabiduría en medio de las tinieblas que estamos viviendo, clamando a Dios para que nos dé fuerzas y valentía para poder enfrentar las cosas que tengamos que vivir, pero sobre todo teniendo absoluto convencimiento que Dios está en control de todo, de todo, de todo, que a Dios no se le ha salido nada de las manos, que todo lo que pasa está en el plan soberano y eterno de Dios, y que no sucederá más allá de lo que Dios quiere que suceda en este mundo y en nuestra vida. Dios no permitirá que pase más allá de lo que Él ha determinado y ha decretado que pase en Colombia y en nuestra familia y en nuestra propia vida. Dios tiene el control de todo. Y como Él tiene el control de todo, la Biblia nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan y nos sirven para bien. Entonces, en esa convicción podemos vivir en un mundo que está en tinieblas, en un mundo que está en retroceso y de espaldas a Dios, convencidos de que Dios está en control de todo y que es su soberana voluntad que esto esté pasando así, aunque esto no niega la responsabilidad del hombre. Ténganlo bien claro. Y esto es muy importante. Daniel aquí está reconociendo, cuando él dice que él muda los tiempos y las edades, él está reconociendo que el rey asirio, que el reino asirio, que el imperio babilónico, que el imperio romano, que el imperio persa, todos esos imperios habían sido puestos por Dios. Unos habían aparecido, luego habían caído y luego había levantado otro y así. Entonces Dios está en control de todo. ¿No le da paz a usted saber que Dios está en control de todo? Y que por estar en control de todo, Satanás no puede hacer más allá de lo que Dios en su soberana voluntad tenga
planeado y decretado que suceda? Bueno. Número 2. Tenemos que aprender a detectar la mentira para rechazarla y denunciarla. Eso es lo segundo que tenemos que hacer como hijos de Dios para enfrentar la maldad creciente de nuestros tiempos. Aprender a detectar la mentira y a rechazarla para denunciarla. Es decir, tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo. Nunca debemos olvidar, hermanos, que fue por una mentira, oíganlo bien, fue por una mentira que vino la caída del hombre y la desgracia que está viviendo el universo entero durante todos los siglos que hemos vivido y que está el planeta Tierra. Fue por una mentira que vino la desgracia, el pecado y la muerte al mundo. Satanás es el ser más astuto que uno se pueda imaginar. Satanás hace ver la verdad como si fuera mentira y la mentira como si fuera verdad. Así es Satanás de astuto. Hace ver, ¿qué cosa? La verdad como si fuera mentira y hace ver la mentira como si fuera verdad. En otras palabras, ¿qué estamos viendo en esta sociedad? O sea, que detrás de todas esas ideologías, ¿quién está? El reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas. En otras palabras, Satanás disfraza la mentira como si fuera verdad y la hace ver seductora, atractiva, codiciable para que la creamos. Por tal razón, para no ser engañados por las mentiras e ideologías del diablo que pululan en nuestro tiempo, debemos conocer la verdad de la palabra de Dios, creer la verdad de la palabra de Dios y aferrarnos fuertemente a la verdad de la palabra de Dios. Repito, para no caer, para no dejarnos llevar por las mentiras que pululan y las ideologías que pululan, debemos conocer la verdad de la palabra de Dios, creer la verdad de la palabra de Dios y aferrarnos fuertemente a la palabra de Dios como si fuera el salvavidas. Si usted está ahogándose en un río o en el mar y le lanzan un salvavidas, ¿usted qué hace? Se aferra fuertemente y no se suelta porque de ese salvavidas depende su vida. Por eso se llama salvavidas. Pues la palabra de Dios es nuestro salvavidas. Debemos entonces creerla y aferrarnos a ella. Pero para eso tenemos que conocerla. Por eso en Proverbios 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. ¿Qué debemos hacer según Proverbios 23:23? Comprar la verdad y no venderla. De pronto usted compró la Biblia. Al comprar la Biblia, ¿qué compró? La verdad, ¿cierto? No venda esa verdad que usted ha aprendido y que está ahí consignada en las Sagradas Escrituras. Compre esa verdad. Es decir, sea como aquel hombre que encontró un tesoro en el campo y fue y vendió todo y compró el campo porque sabía que de allí dependía su vida. No venda la verdad, no cambie la verdad por la mentira, porque eso es lo que quiere Satanás. La batalla, hermanos, desde el comienzo de la humanidad entre Dios y Satanás, entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, entre la iglesia y el mundo, ha sido una batalla por la verdad y no una batalla por el poder. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en Colosenses 2:15 nos dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesucristo ya derrotó a Satanás y a sus principados. O sea que la pelea, la batalla que el cristiano está peleando no es una batalla por el poder. No es zapatear para echar afuera a Satanás de la iglesia. No es gritar te echo fuera. No, esa no es la batalla. Te reprendo, Satanás. Eso no es la batalla. La batalla es por la verdad, hermanos. La batalla es por la verdad. Escuchando una enseñanza
del pastor Miguel Núñez es glorioso saber esa verdad. La batalla nuestra es por la verdad. Satanás está derrotado. Él no está peleando por ganar, porque él sabe que está derrotado. Él está peleando es para que los hombres no crean la verdad. Porque cuando el hombre no cree la verdad, ¿qué pasa con el hombre? Pues se come las mentiras. Y cuando se comen las mentiras, pues se desvía y va en contra de Dios. Entonces es muy importante entender esto. Entonces la batalla desde el comienzo de la humanidad ha sido no por el poder, sino por la verdad. Génesis capítulo 3, 1 al 6. Génesis capítulo 3, 1 al 6. Dice así: pero la serpiente era astuta. ¿Cómo es Satanás? ¿Se acuerdan que yo les dije ahorita que Satanás es supremamente qué? Astuto, supremamente astuto. La serpiente era astuta, y escuchen, era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, empieza con una pregunta cauciosa: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y hace una pregunta: ¿cómo así? ¿Dios les dijo que no comieran de todo árbol del huerto? Entonces, ¿qué hace con esa pregunta? Poner en duda lo que Dios les había dicho, la verdad de Dios. Pone en duda con esa pregunta capciosa la verdad de Dios. ¿No comáis de todo árbol del huerto? ¿Les dijo eso, verdad, Dios? No lo puedo creer. Es como si hubiera diciendo, no, yo no puedo creer que Dios les hubiera dicho eso. Parece el colmo que Dios les hubiera dicho eso. Así, y no es a veces así uno hablando también para desprestigiar a otro. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Aquí la mujer da la respuesta de lo que Dios les había dicho, pero también le aumenta, porque Dios no les había dicho que no tocaran el árbol, les había dicho era que no comieran de él para que no murieran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, ahora sí es de frente el ataque por la mentira, para que crean la mentira: no moriréis. ¿Qué está haciendo Satanás aquí? Negando la palabra de Dios, negando la verdad de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. No moriréis. ¿Pero qué había dicho Dios? Sí moriréis si comes. ¿Pero qué dice Satanás? No moriréis. Así que el mensaje de Satanás siempre es contrario a la voluntad de Dios, aunque esté disfrazado de religiosidad. Es contrario a la voluntad de Dios. Verso 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, Dios los está engañando, Dios no quiere que ustedes progresen, Dios no quiere que él sepa lo que él sabe, él es egoísta, pero la propuesta que yo les tengo es para que ustedes sean iguales a Dios. No le coman cuento a Dios. Crean lo que yo les digo y entonces van a ser realmente felices y van a ser plenos. En otras palabras, van a ser iguales a Dios. ¿A quién no le agrada eso? Y entonces, ¿qué dice el verso 6? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó del fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Amén. Verso 6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Pero qué había dicho Dios? Que no era bueno para comer. ¿Qué hizo Satanás? Cambió la verdad de Dios por la mentira. Hizo ver la mentira como si fuera verdad. La hizo ver agradable, la hizo ver seductora. Y eso es lo que hace Satanás. Y así es con todas las ideologías. Póngase usted a escuchar las ideologías de turno y verá que usted resulta convencido en sus disertaciones. Si usted no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, usted resulta progresista.
porque Satanás tiene discurso, pero es un discurso mentiroso, pero muy convincente para desviarnos, hermanos. Así que lo que usted y yo podemos hacer para enfrentar la maldad de nuestros tiempos es conocer la verdad, para discernir entre lo bueno y lo malo, para poder entonces enfrentar las mentiras que se venden y que se enseñan cada día sobre esta tierra. Miren lo que dice Romanos 1, y después de que Adán y Eva comen, pues de ahí para adelante los hombres siguen comiendo mentiras, creyendo mentiras, aceptando mentiras. Y eso ha sido el común denominador a través de la historia. Romanos 1:25. ¿Qué dice Romanos 1:25? Solamente ese versículo dice, hablando de los hombres, ya que cambiaron la verdad, ¿de qué? De Dios por la mentira. ¿Qué hacen los hombres? Cambian la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Dando honra y culto a las cosas creadas, a la Pachamama, a los perros, a los árboles, aún a las estatuas. Hermanos, el hombre desde la caída, la tendencia de él es a cambiar la verdad de Dios por la mentira. La verdad de Dios por la mentira. Yo voy a ponerles un ejemplo. Si usted y yo conocemos bien los billetes, los de plata, los billetes verdaderos, si usted y yo aprendemos a conocer los billetes verdaderos, vamos a detectar fácilmente ¿qué? Los billetes falsos. Así pasa con nosotros. Si nosotros aprendemos a conocer la verdad, fácilmente vamos a detectar las mentiras disfrazadas de verdad y no nos van a meter los dedos a la boca. Juan 8, versículos 31 al 32. Juan 8, 31 al 32 dice: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué revelación tenemos aquí nosotros de este pasaje que yo sé que muchos lo conocen? Pero ¿qué pasa si usted simplemente lo conoce pero no lo aplica? Aquí estamos conminados, exhortados por el Señor Jesucristo a conocer la verdad. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, que se habían convertido: Si vosotros permanecéis en mi palabra, ¿a dónde tenemos que permanecer como hijos de Dios? En la palabra de Dios. Seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, permanecer en la palabra es tenerla como norma de fe y conducta. Perdonen que mencione tanto esas dos frases, pero es que esa es la verdad. Por eso somos solo escritura. Somos solo escritura. Entonces, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Porque para yo evidenciar que soy discípulo del Señor, tengo que vivir de acuerdo a lo que Él ha revelado en su palabra. Y cuando permanezco en la verdad, en la palabra, entonces voy a conocer ¿qué cosa? Según el verso 32. La verdad. Y conoceréis la verdad. ¿Y quién es la verdad? El Señor Jesucristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad que está escrita en su palabra, y la verdad que está escrita en su palabra nos revela quién es Cristo y qué hizo por nosotros, y cuáles son sus principios y cuál es su carácter. Conoceréis la verdad, y al conocer esa verdad entonces voy a ser libre. ¿Libre de qué? De los engaños de Satanás, de las mentiras del diablo, de las mentiras del mundo que se venden y que disfrazadas de verdad muchas veces otros se las comen. Y que muchas veces también nosotros nos hemos comido muchas mentiras y hemos andado en ellas. Ahora mire conmigo Juan 17, 17. Juan 17, 17. Dice la palabra de Dios: Santifícalos
en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el Señor Jesucristo aquí en su oración sacerdotal está orando por sus discípulos y por los que han de creer en Él por la palabra de ellos. Y dice, santifícalos en tu verdad. ¿Qué es santificar? Santificar es apartar, hacernos diferente a otros para un uso exclusivo. Santificarnos es apartarnos del pecado para seguir la verdad. Y Cristo ora al Padre y le dice al Padre, santifícalos en tu verdad. De la única manera que podemos ser santificados o apartados para Dios es en la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Según el texto, tu palabra es verdad. O sea que tenemos que conocer la palabra de Dios, creer la palabra de Dios y aferrarnos a la palabra de Dios como el salvavidas que nos fue dado. Entonces, esta palabra nos santifica, porque es una palabra de verdad, no la palabra de mentira. La palabra de mentira es la de Satanás, que el mundo ofrece, que se disfraza de verdad. Pero esta palabra que está escrita es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en obedecer hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entonces, qué importante entender esto, que de la única manera que tú y yo vamos a conocer la verdad, a entender la verdad, a acoger la verdad, a santificarnos para Dios, es conociendo la palabra de Dios, para poder enfrentar las mentiras del diablo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 19 al 20. Primera de Juan, capítulo 5, 19 al 20. ¿Qué nos dice este texto sagrado? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer ¿a quién? Al que es verdadero. Eso indica que hay uno que no es verdadero, ¿cierto? Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. ¿Y quién es el verdadero? En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Notan ustedes cuán importante es conocer la verdad? Porque conocer la verdad es conocer a Jesucristo. Miremos el verso 19. Dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Hay dos pueblos mezclados en este mundo. Y dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros sabemos que somos de Dios. Y en ese mundo que está bajo el maligno está el pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué está el mundo entero bajo el maligno? No estamos diciendo aquí que esté en posesiones demoníacas, caídos, echando babasa y sí. No, eso no quiere decir el texto. ¿Por qué el mundo entero está bajo el maligno? El mundo entero está bajo el maligno porque ha comprado las mentiras del diablo desde el comienzo, ¿sí o no? ¿Cómo fue que quedó el mundo bajo el maligno? Porque compró la mentira de Satanás desde el comienzo. Y desde ahí para adelante el mundo sigue comprando y aceptando y creyendo las mentiras del diablo. Entonces, mentiras que creemos a través de la historia, las creemos y las practicamos. La Biblia dice en el Salmo 116, Salmo 116, verso 11, yo dije en mi apresuramiento que todo hombre es mentiroso. ¿Por qué la Biblia dice que todos los hombres son mentirosos? Porque nacimos ¿cómo? Caídos en pecado. Porque Adán y Eva compraron una mentira y nosotros heredamos las mentiras de nuestros primeros padres. Y compramos las mentiras que Satanás nos vende a través de la historia. Así que, hermanos,
como creyentes que ya hemos sido redimidos por Cristo, escuchen esto que les voy a decir. Ya no debemos decir mentiras. Ya no debemos decir mentiras. Cuando yo digo una mentira, escúchese bien, cuando yo digo una mentira, estoy actuando conforme a la naturaleza ¿de quién? De Satanás. Y eso debería darnos vergüenza. Si yo miento, estoy actuando conforme a la naturaleza del diablo. Pero usted ya tiene a Cristo en su corazón. Así que cuando usted compra una mentira, pues está imitando ¿a quién? Al diablo. Y siguiendo los principios del diablo, el cual es mentiroso y padre de mentira desde el comienzo de la creación. Y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentar este año? ¿Cómo vamos a enfrentar la maldad si nosotros también decimos mentiras? ¿Cómo vamos a enfrentar la maldad si no conocemos la verdad para desechar la mentira? Así que no sigamos diciendo mentiras, porque las mentiras son del diablo y cuando usted y yo decimos mentiras estamos reflejando el carácter del mismo Satanás en nuestra vida. Y las mentiras se venden por todo lado y se anuncian por todo lado y se enseñan por todo lado. Las mentiras se enseñan en los sistemas educativos, en las leyes de los gobiernos, allí se enseñan. La ideología de género es una mentira. ¿Qué es la ideología de género? Creer que lo que define mi sexualidad no es el hecho de nacer hombre o mujer, sino la manera en que yo me perciba. Si yo nazco hombre y me percibo como mujer, eso es ideología de género y entonces eso es defendible, es enseñado y es creíble por miles y miles de personas. ¿Pero eso qué es? ¿Una verdad o una mentira? Es una mentira, pero ¿cómo se está vendiendo hoy? Como una verdad. Y miles de personas lo creen. La ideología de género es una mentira que el diablo ha sembrado en las instituciones educativas, en los medios de comunicación y en las leyes de los gobiernos. Y entonces, como cuando se aprueba algo en las leyes, es considerado como ya normal y ya no es inmoral, entonces por eso la gente se lo come. El gobierno lo aprobó, entonces eso ya no es inmoral, ya no va contra la voluntad de Dios. Lo aceptamos como una verdad. ¿Pero será eso verdad? Por supuesto que no, es una mentira, hermanos. Entonces, la ideología de género es una mentira que se ha sembrado en la sociedad y que la han creído y la están creyendo miles y que se está enseñando en los colegios. Desde pequeñitos a los niños se les está enseñando esa mentira, que el hombre no nace hombre y la mujer no nace mujer, que lo que define mi sexualidad no es nacer hombre o nacer mujer, sino la manera en que yo quiera percibirme. Y por eso visten a los niños de mujer y visten a las niñas de hombre para que puedan intercalar así. Y ha llegado ya a los límites del poliamor, donde viven 3, 4 o 5 en un apartamento y tienen relaciones entre todos y se ayudan y se aman mutuamente según ellos. ¿A dónde hemos llegado? ¿A dónde hemos llegado, hermanos? Es algo tenebroso, tenebroso lo que estamos viendo en nuestro mundo. Legalizar el matrimonio entre dos hombres o entre dos mujeres y creer que no es pecado es enseñar y creer una mentira. ¿O no es así? Pero ¿qué está creyendo la sociedad? Que es normal, que eso es amor, que eso también es matrimonio. ¿Pero enseña eso la verdad de la palabra de Dios? Por supuesto que no. Entonces, ¿dónde debemos nosotros creer y aferrarnos? En la palabra de Dios, para no creer esa mentira, porque de tanto que la escuchamos repetir por la radio, por la televisión, por las redes sociales, pues resulta uno creyendo y aceptando eso como normal y como si no fuera pecado. Eso es una mentira que se vende, que se enseña en todas partes, como si no fuera pecado. Y la gente la cree. Legalizar el aborto y creer que no es un asesinato es enseñar y creer una mentira. No hay miles y miles de personas convencidos que no es
asesinato, matar un bebé dentro del vientre de la madre? Y enseñan y dicen que eso no es una persona y creen esa mentira. ¿Dónde la enseñan? ¿Dónde la escuchan? Y el gobierno, como lo aprueba, entonces, como lo aprueba el gobierno, como ya es legal, entonces ya comienza a mirarse como no inmoral, como no pecaminoso, como que no va en contra de las leyes, de la moral y de la conducta, porque el gobierno las aprueba. Y no se ve como una mentira, sino se ve como una verdad que se la come la humanidad. Pero nosotros los creyentes no nos tragamos ese sapo. Sabemos que es verdad lo que dice la Biblia y nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, así nos persigan y así nos censuren. La mentira acerca de la felicidad y la realización del ser humano también. ¿Qué le enseña hoy las redes sociales y el mundo a la gente? Si usted cree que para ser feliz y sentirse realizado en el mundo debe tener harto dinero para tener cosas y sentirse feliz y realizado, ¿usted qué ha comprado? Una mentira. Porque para yo ser feliz no necesito tener dinero, ni abundante dinero. Y para sentirme realizado no necesito ser médico, ni ser un profesional tampoco. Ahora yo no estoy diciendo que no estudie, pero el ser humano no se realiza por tener cosas o por tener títulos. El ser humano se realiza y entiende quién es y para dónde va cuando usted conoce a Jesucristo. Jesucristo es el todo de nuestra vida, hermanos. Y a Él debemos creerle, en Él debemos confiar. Él es nuestro todo, Él es nuestra verdad. Él es nuestro tesoro más preciado. Donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. ¿O no es así? Entonces, hermanos, qué importante entender esto. Y por último, no alcanzo hoy los 5 puntos, los dejaremos para el próximo domingo. No nos dejemos llevar por el miedo. Para enfrentar la maldad de este mundo, no debemos dejarnos llevar por el miedo o la censura a la persecución. Porque muchas veces como cristianos nos acobardamos, porque si usted habla en contra de algo, o dice, no, eso no es correcto, porque la Biblia dice, entonces lo van a tildar a usted de homofóbico, lo van a tildar de retrógrado, de falto de amor, de falto de compasión. No nos dejemos llevar por el miedo o la censura o la persecución. Usted debe recordar lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 8. ¿Qué dice Apocalipsis 21, verso 8? Que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué dice Apocalipsis 21, 8? Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, cuando usted sea tentado por el miedo, es mejor yo me quedo callado para no tener problemas. Mejor yo no digo nada porque de pronto me censuran. ¿Qué debemos hacer? Ser valientes. Ser valientes, porque dice que los cobardes e incrédulos, la cobardía conduce a la incredulidad. La cobardía conduce a la incredulidad. Ahora, usted debe decir las verdades en amor, por supuesto, no con palabras ásperas, ni groseras, ni arrogantes. Pero si entra un homosexual a nuestra iglesia y viene un homosexual a nuestra iglesia y lo vamos a mirar mal y nos retiramos, usted debe acercársele con amor, charlar con él y en el amor que le muestre, llegar al punto un día donde diga, amore, su manera de vivir no es correcta a los ojos de Dios. Si tú sigues así, te condenarás. Arrepiéntete, cambia de manera de actuar y de pensar, porque su pecado te condena. Le mostramos el amor de Cristo. Eso es lo que debemos hacer. Si Él es de Dios, las palabras de Dios oirá. Si no es de Dios, pues se irá.
Pero hermanos, no debemos acobardarnos por el hecho de que de pronto nos censuren o nos persigan. Siempre recuerde que los cobardes no heredan el reino de Dios. Y mire lo que dijo Cristo. Nosotros tenemos que confesarlo a Él. Lucas capítulo 12, versículos 4 al 9. Lucas 12, 4 al 9. ¿Qué dice Lucas 12, 4 al 9? Dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. ¿Qué le dicen estas palabras a usted? Que no se debe avergonzar de Jesucristo cuando se le demanda razón de la fe que está en usted y que ha creído. Y cuando tenemos la oportunidad de hablar al Señor, de mostrar la verdad, de mostrarle el error al otro y mostrarle la salida de su error. Dice aquí claramente que no debemos temer a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Que debemos temer a aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. Sí os digo, a este temed. Nuestro temor debe ser al Señor. Y en el verso 8 dice: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que negare al Señor Jesús delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Piense en eso. Piense en eso. No sea cobarde. Usted tiene el Espíritu Santo de Dios. A veces uno no sabe cómo hablar. Pero ¿qué nos enseñó Daniel? Él revela lo profundo y lo escondido. Él da sabiduría a los sabios. Él da sabiduría a todo aquel que se la pide, dice en Santiago 1:5. Así que nosotros tenemos dónde acudir, a quién pedirle, para que Él nos dé sabiduría para hablar y mostrar al Señor Jesucristo. Y así poder caminar la carrera que tenemos por delante nosotros en este mundo, para poder enfrentar el mal y, como hijos de Dios, brillar con la luz de Jesús que Él nos ha encomendado para hacerla brillar. No tenemos luz propia, la luz propia está en Jesús, pero nosotros tenemos la luz de Jesús. Y por eso, hermanos, hoy les exhorto en el nombre del Señor Jesús a enfrentar este año las cosas, las situaciones que vengan, las carestías, las situaciones de pecado y de maldad aprobadas, solo conociendo la verdad, estando firmes en Cristo y siguiendo sus pisadas, porque Él es nuestro ejemplo. Y así como Él actuó y no se acobardó ante sus enemigos, no se acobardó ante la cruz, ante la misma muerte de lo que le esperaba, que aún sudaba gotas de sangre, no se acobardó, sino que dijo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Y siguió su rumbo a la cruz. Y allí fue y entregó su vida por nosotros. ¿Cómo no hemos de imitar a Jesús? ¿Cómo no hemos de seguir sus pisadas? ¿Cómo no hemos de ser valientes? Porque Él nos da la valentía. Nosotros somos cobardes, pero Él nos da la valentía. Él es el que nos hace fuertes. Él es el que nos hace valientes. Él es el que nos da la sabiduría para pelear la batalla. Amén.
Así que vengan a Jesús cada día, confíen en Jesús cada día. El Cristo de la gloria que abrió sus brazos en la cruz para darnos la victoria y el poder sobre las obras del mal y sobre las mentiras de Satanás, Él lo tiene para nosotros y nos fue dado en Cristo. Entonces en Cristo tenemos todas las cosas, todas las herramientas para vencer. Y ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él la gloria en el año 2023. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias. Colóquese de pie, por favor. Te bendigo y te alabo, mi Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por esta palabra inerrante, mi Señor, que nos fue dada, ese libro precioso, que es nuestra norma de fe y de conducta, mi Señor, por tu Hijo Jesucristo, nuestro Redentor, quien nos es revelado en el precioso libro y que se hace una realidad en nuestra vida cuando lo leemos, cuando lo creemos y cuando nos aferramos a esa verdad inerrante que está escrita allí. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos. Gracias por lo que nos permitiste hacer en este día aquí, primer domingo del año y primer día del mes y primera Santa Cena, mi Señor. Gracias, mi Señor. Te alabo, te bendigo y coloco delante del trono de tu gracia a cada uno de mis hermanos aquí reunidos y aún a los que están viendo por internet esta enseñanza. Seas tú bendiciéndoles, seas tú ayudándoles, seas tú glorificándote en sus vidas, seas tú dándoles sabiduría y fortaleza para hablar de ti, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para hablar de la verdad, la única verdad, que eres tú, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad y misericordia que has tenido para con nosotros durante el año 2022 y que sé, Señor, que si nos permites vivir este otro año, tendrás la misma misericordia y la misma bondad para con nosotros, porque tú eres un Dios fiel por los siglos de los siglos. Y aunque cambien los tiempos y muden las edades, tú permaneces fiel y firme y eres el mismo, y tus años no acaban, Señor. Tú no envejeces, tú eres el eterno presente, tú eres la juventud, tú eres la sabiduría, Señor, tú eres todo. Ayúdanos a confiar en ti y a venir a ti cada día para encontrar ese pan de vida, esa agua que sacia la sed y que conforta nuestra alma, mi Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, por habernos permitido llegar a este año 2023. Lo encomendamos en tus manos y encomendamos nuestras familias y todas las actividades de la iglesia. Ayúdanos, Señor, para que este año te honremos más en la congregación Lluvias de Gracia. Oramos por la iglesia naciente en Acacias y oramos por la iglesia que ya está andando, que está dando sus primeros pasitos en Granada, Señor. Los colocamos en el trono de tu gracia, al hermano Leonardo, a todos los líderes allí, Señor, para que tú les des la gracia, la perseverancia y la disposición de corazón de seguir siendo sal y luz en medio de las tinieblas. Bendice al hermano Narciso, a la hermana Araceli, a los hermanos que prestan su casa allí, al hermano Alex, a la hermana Lucila, para que le prediquen tu palabra, mi Señor. Dales gracia y sabiduría para obrar rectamente y justamente, mi Señor. Bendice al hermano Javier, al hermano Jainer, Señor, y a todos aquellos que tú traerás allí, Señor, porque creemos que tu obra no se para, Señor, y que tú eres el que la haces, Padre. No confiamos en nuestra sabiduría ni en nuestras estrategias, confiamos en ti, Padre Santo. Te damos la gloria, el honor y la alabanza en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.